Bueno, comienzo la noche de hoy recordándoles que mañana viernes nos toca clase, así que mañana estamos nuevamente aquí a partir de las 7. Yo me disculpo por estos 6 minutos que tuve de retraso. Ya mañana vamos a entrar de lleno a una parte práctica. Les quiero contar que sí va a ser sumamente necesario que mañana estén listos con lápiz y papel, calculadora, o si ustedes están conectando en computadora, pues excelente que pudieran tener allí una hoja de Excel ya lista para que podamos empezar a hacer cálculos. Yo el día de mañana voy a comenzar con 3 ejemplos del tema de materia prima de nuestro libro de texto, nuestro libro em, de costos, ¿verdad? De los autores Van der Beek y Mitchell, se llama Principios de Contabilidad de Costos. Y pues mañana voy a estar específicamente con los métodos de evaluación de inventarios. Básicamente vamos a ver 3 métodos que yo diría que se ven en una reunión de clase. Tengo la esperanza de que una reunión sea suficiente para abordarlos y específicamente en la página 89. Páginas 88 y 89 son las que principalmente voy a abordar mañana. Así que si ustedes pueden adquirir su libro, pues por favor háganlo, será muy beneficioso. Y obviamente es algo opcional, pero es algo muy aconsejable, ¿verdad? Que cada uno de ustedes pueda tener su libro. Y pues la noche de hoy voy a comenzar con la última parte de teoría que considero necesaria para poder ya comenzar mañana con la práctica, aunque no quiere decir de que ya no vamos a ver más teoría. Después nuevamente tendremos que abordar teoría para dar pie a la práctica de nuevo y así vamos a tener que estar. Así que eh, no hemos terminado con todo ese material teórico que se necesita. Si me lo permiten, voy a proceder a, bueno, a desactivar mi cámara para ahorrar recursos. Y ya que tengo luz verde, pues voy a comenzar a grabar la reunión. Así que les pido por favor su anuencia para que no haya ningún problema con la grabación. Y a partir de este momento, entonces, comienzo con la presentación de mi pantalla y pues con esta serie de imágenes que se refieren a los elementos del costo de producción. Quisiera saber si ven mi pantalla y si me escuchan bien. Sí, Sí, licenciada, licenciada. todo bien. Ya. Sí, licenciada. Licenciada. Muchísimas gracias, muy amables por responder. Pues ya a partir del martes yo ya había mencionado que los 3 elementos del costo de producción son la materia prima directa, la mano de obra directa y en tercer lugar, pues todos los costos indirectos de fabricación, que pues vienen siendo como un bolsón, esos costos indirectos de fabricación en el que echamos todo aquello, bueno, por decirlo de alguna manera, en el que echamos todo aquello que no es materia prima directa ni mano de obra directa. Entonces, los costos indirectos de fabricación son el tercer elemento que engloba, por ejemplo, a la materia prima indirecta o material indirecto, a la mano de obra indirecta y a todos esos componentes que tienen ese carácter de indirecto. Y bueno, para empezar con este tema, pues tengo que hablar de lo que es la materia prima o materiales directos. Este es el primer elemento del costo. Ya les había mencionado el pasado martes que para hacer
materia prima, para tener ese nombre prima o también llamada materia directa o material directo, tiene que ser el elemento básico o fundamental del producto, que muchas veces no solamente hay uno, pueden ser varios, puede ser más de uno, pero tienen que ser elementos sumamente importantes para poder fabricar el producto y pues también tiene que ser de fácil identificación o de plena identificación en cada producto elaborado. Eso es lo que los hace directos a los elementos. Si tenemos material directo, es porque es un material de plena identificación en el producto, tanto en cantidad como en valor monetario, ¿verdad? Decíamos, por ejemplo, que un mueble de madera, pues es un componente fundamental es la madera y definitivamente es bastante sencillo identificar la cantidad de madera en el mueble y también el valor monetario de esa madera en el mueble. Voy a hacer una pequeña pausa porque me acabo de dar cuenta que no le he concedido derechos de anfitrión a mi auxiliar. Afner, buenas noches. Ya te añadí como coanfitrión, Gracias, Lick. así que ya puedes apoyarme con darle ingreso a los estudiantes que así lo requieren. Les comento que estamos pues abriéndoles la puerta a todos mientras todavía estemos en este proceso de asignación, ¿verdad? Ya para el mes de febrero, cuando tengamos un listado definitivo de estudiantes asignados, pues ya no se me va a permitir darles ingreso como lo estoy haciendo ahora, porque ya todos tendrían que contar con su invitación. Así que siempre les pido que revisen en su calendario de Google si les aparece ya la reunión. Em, Si aún no les aparece, pues pueden hacérmelo saber ahí en el chat o, bueno, tenerme un poquito de paciencia porque no estoy haciendo la carga todos los días. Si ustedes se acaban de asignar, por ejemplo, el día de hoy, pues es muy probable que no estén todavía recibiendo su invitación. Pero ya para el fin de semana, pues todos tendrían que contar con su reunión ya calendarizada, ¿verdad? Ahí en Google. Bueno, pues volviendo al tema, yo les mencionaba el martes de que la materia prima puede ser observada de tres maneras diferentes, como material almacenado, como material que se está transformando en el área de producción o ya como un producto terminado, que también estaría pues almacenado, formaría parte del inventario de producto terminado, pero ya estaría de una manera completamente transformada. De hecho, estos tres aspectos de los materiales también se aplica a los materiales indirectos. No solo la materia prima puede presentarse de estas tres maneras. Y también les mencionaba el día martes que generalmente son estos tres departamentos los que se encargan del control de los materiales o de las materias primas en una empresa fabricante, ¿verdad? En una empresa industrial, porque a eso se enfoca el curso, a empresas que fabrican productos. Entonces, compras, pues es quien tiene a su cargo abastecer de materiales a la bodega. Obviamente, bodega tiene que llevar control y dar ese aviso de que algún material ya está, pues, escaseando, ya hay poco material de esa clase en el almacén y entonces ya tendrá que, obviamente, hay cierto nivel de seguridad
con el que se debe de cumplir, ¿verdad? Si ya se tiene, si ya se ha llegado a ese nivel de seguridad o esa cantidad mínima de materiales que se deben de mantener, entonces ya es una alerta para que la persona de la bodega em, informe a compras de la necesidad de adquirir los materiales. El almacén o bodega, pues es quien va a tener a cargo la custodia de los mismos y contabilidad, que es la parte controladora del movimiento de materias primas, ¿verdad? Ya les he mencionado de que los materiales pueden ser directos o también pueden ser indirectos. Si son directos, pues obviamente estamos hablando de esa materia prima directa, fundamental, básica y que es fácilmente identificable en un producto o plenamente identificable en un producto, a diferencia del material indirecto, que es un poco más difícil identificarlo plenamente en un producto y además pues no es tan fundamental, tan básico o necesario para elaborar un producto. Em, Ustedes hicieron una tarea para el día de hoy. Bueno, de hecho todavía están a tiempo de entregarla porque tienen hasta las 8:30 para enviarla. Y más adelante les voy a preguntar a algunos de ustedes, pues, ¿qué ejemplo fue el que me dieron, el que redactaron? ¿Y qué materiales ustedes están considerando como directos en ese producto en específico? Em, bueno, mientras ese momento llega, les quiero contar que en la página 81 hay un esquema o una figura. Estoy hablando de nuestro libro de texto. Hay una figura en la cual se ven precisamente los pasos a seguir para poder contar con los materiales que necesita el área de producción para fabricar los productos. Entonces, sería muy interesante que ustedes le den un vistazo a esa figura, de la figura 2.7 de la página 81, porque definitivamente en el área del almacén comienza la solicitud por parte del encargado de que es necesaria la adquisición de un material, ¿verdad? Compras, hace un pedido, posteriormente ese material se recibe y se almacena en la bodega y ya el área de contabilidad hará la valorización respectiva, tanto de los materiales que ingresaron al almacén como de todos aquellos materiales que fueron suministrados al área de producción, porque del almacén tienen que salir para pasar al área de producción y entonces poder ser transformados en producto. De igual manera, contabilidad tiene que encargarse de que queden debidamente valuados o valorizados los materiales que quedan en existencia, porque pues entendemos que no todo el material eh, va a poder ser utilizado, ¿verdad? Hay material que queda en existencia al final de un periodo de producción, entonces este material pues queda pendiente de ser utilizado para un próximo periodo de producción. Em, ¿Qué vamos a hacer el día de mañana? Bueno, vamos a comenzar con los procedimientos para valorizar las salidas de los materiales del almacén o bodega hacia el área de producción. Importante si ustedes pudieran ver su página 15. En la página 15 del libro, pues se encuentra, yo diría que brevemente detallado eh, el contenido de estos métodos o de estos procedimientos, ¿verdad? En la página 15 se nos habla de lo que viene siendo el procedimiento PEPS, el procedimiento WEPS y el procedimiento promedio ponderado. Básicamente esos tres procedimientos son los que vamos a estar manejando
Y hay más, les cuento que hay muchos más en la práctica, pero estos tres son los que más frecuentemente se utilizan y pues sí es sumamente importante, repito, que mañana estén con calculadora en mano. El procedimiento llamado precios promedio va a ser un procedimiento en el cual, como su nombre lo indica, vamos a calcular un precio promedio para todos aquellos materiales que salen de la bodega hacia el área de producción. Es decir, esos materiales que los podemos considerar como consumidos o utilizados por el área de producción. Y para poder calcular ese promedio, pues vamos a dividir el valor total de las existencias a cierta fecha entre la cantidad de unidades que existen a esa misma fecha. Yo diría que es el procedimiento más sencillo, más práctico y no va a tener pues ningún tipo de dificultad, no nos detenemos en ningún momento a, a respetar los precios exactos con los cuales se compraron los materiales para entonces valorizar las salidas, porque como su nombre lo indica, no nos enfocamos en los precios reales, sino que nos enfocamos en calcular un precio promedio. Los procedimientos reales sí tienen que ser procedimientos muy estrictos con respecto a los precios, porque a los materiales utilizados en el área de producción se les tienen que eh, colocar precios o se tienen que valorizar, pues precisamente con esos precios con los que fueron realmente comprados. Entonces, en cuanto a procedimientos reales, hay dos tipos de procedimientos. Está el PEPS y está el WEPS. El PEPS significa primeras que entran, primeras que salen, o primeras en entrar, primeras en salir. También ustedes lo pueden encontrar en los libros con las letras FIFO, F-I-F-O, que vendrían siendo las iniciales en inglés, first in, first out. Entonces, consiste en aplicar a los materiales utilizados los precios de las primeras entradas hasta agotar las existencias siguiendo con los precios de las entradas siguientes. Así que aquí es muy práctico también porque en la medida en que van ingresando los materiales a la bodega con sus respectivos precios, pues en la misma medida es que van saliendo, es decir, en ese orden, en ese mismo orden. Ahora, este procedimiento, primeras que entran, primeras que salen, es muy aconsejable aplicarlo cuando en la empresa observamos que los materiales tienen precios de adquisición que van a la baja, es decir, los precios se están comportando de manera descendente. Si nosotros vemos que el precio de determinado material, pues cada vez es más barato o más bajo, sí conviene mucho aplicar el procedimiento PEPS. Ya vamos a ver más adelante por qué razón. A diferencia, tenemos el método WEPS, últimas que entran, primeras que salen, o últimas en entrar son las primeras en salir. Y también ustedes lo pueden encontrar en los libros con las iniciales LIFO, LIFO, Last in, First out. Es la forma opuesta al PEPS.
Aquí vamos a valorizar los consumos de los materiales con los precios de las últimas adquisiciones. Es decir, como que comenzamos con las últimas materias adquiridas y vamos entonces echando mano eh, de las más antiguas después. O sea, le damos prioridad a las compras últimas o a las compras más recientes. Y su aplicación es aconsejable en los ciclos económicos con precios que van al alza o precios ascendentes. Es decir, si miramos de que los materiales cada vez se están comprando a un precio más elevado, lo que conviene es aplicar un WEPS. Y ya vamos a ver más adelante por qué. Realmente creo que es importante pasar a la práctica para poder comprender a fondo, pues todo esto que nos dice la teoría. Eh, no sé si entre los presentes hayan personas que ya tienen alguna familiaridad con estos métodos PEPS, WEPS y promedio. No sé si a lo mejor en sus estudios de educación media, pues los conocieron. Por lo menos en la carrera de perito contador, sé que se abordan, así que probablemente o muy seguramente para quienes son peritos contadores, pues los métodos de evaluación o de valorización de materiales no son desconocidos. Em, yo les tengo acá este ejemplo que no se me vayan a afligir. No se trata de resolver esto el día de hoy. No se trata de que nos pongamos a hacer allí un cuadro con cálculos, porque eso lo vamos a hacer mañana. Solo se trata de que tengamos una idea, pues, de en qué consiste cada procedimiento. Por ejemplo, si habláramos de un PEPS, primeras que entran, primeras que salen, ¿cómo tendríamos que valorizar esas 200 yardas de tela que el área de producción pues estaría utilizando el 15 de enero, ¿verdad? Fíjense que se han hecho tres compras, se han hecho tres compras de material. El día 3 de enero se compraron 100 yardas a 20 quetzales cada una. El 6 de enero se compraron 110 yardas a 25 quetzales cada una. Y el 8 de enero se compraron 140 yardas a 30 quetzales cada una. Entonces, aquí es en donde empieza el dilema, porque les quiero contar que cuando hablamos de costos de producción y específicamente hablamos del costo de la materia prima, esto se refiere definitivamente al valor monetario de la materia prima consumida o utilizada para la fabricación de los productos. Entonces yo no podría decir que en este caso mi costo de materia prima van a ser los 8,950 quetzales que corresponden a las 350 yardas. No puede ser así porque no se usaron las 350 yardas, ¿verdad? Se usaron únicamente 200. Bueno, al menos hasta en este momento se usaron únicamente 200. Entonces, el dilema está en cómo voy a valorizar las 200 yardas. ¿Será que las voy a valorizar a un precio de 20 quetzales cada una o a un precio de 25 quetzales cada una o a un precio de 30 quetzales cada una? ¿Qué hago? Porque de hecho, pues tengo tres precios. Entonces, si se tratara de un PEPS, primeras que entran son las primeras que salen. ¿Cómo consideran ustedes
que se tendrían que valorizar estas 200 yardas? Licenciada, yo considero de que con el ingreso del día 3 de enero, que fue la primera compra, vamos a Ujú, valorizar 100 yardas a 20 y luego vamos a tomar las otras 100 del día 6 de enero, la segunda compra, pero esas ujú. las vamos a valorizar en 25. Ok, perfecto. Sí, excelente. Si se trata de un PEPS, como bien usted dice, hay que respetar el orden, yéndonos primero hacia lo más antiguo, porque lo primero que entró es lo primero que va a salir. Entonces, efectivamente, tendríamos que tomar 100 yardas del día 3 de enero a 20 quetzales y podemos hacer la multiplicación, ¿verdad? 100 por 20, pues son 2000 quetzales, tal y como dice ahí. Pero para poder completar las 200 yardas que estaría requiriendo producción el día 15, pues echamos mano de 100 adquiridas precisamente el día 6 de enero. No, no 110 porque no las necesitamos todas, solo necesitamos 100, quedarían 10 yardas allí. Entonces, usamos 100 a 25 quetzales, serían 2500 quetzales, que agregados a los 2000 de la compra del día 3 de enero, pues entonces nos estaría dando un total de 4500 quetzales. Entonces, efectivamente, si fuera un PEPS, si fuera un método, primeras que entran, primeras que salen, las 200 yardas se tendrían que valorizar de esa manera, usando dos precios, usando el precio de 20 y también usando el precio de 25 y tendríamos un total de 4500 quetzales. Ahora, si fuera un método webs, últimas que entran, son las primeras que salen, ¿cómo se imaginan ustedes que tendríamos que operar? Licenciada, saldrían 140 a precio de 30 y 60 al precio de 25. Exactamente, muchísimas gracias. Así es. Excelente. 140 por 30, pues serían los 4200 quetzales de la compra del día 8 y de la compra del día 6, pues ya solo tomaríamos 60 yardas para poder completar las 200 que necesita producción y entonces esas 60 se tomarían a 25 quetzales porque ese es el precio con el cual ingresaron el día 6 y entonces estaríamos hablando de usar también dos precios, solo que en este caso no serían los precios de 20 y de 25, sino que primero sería el precio de 30 y después sería el precio de 25. Perdón, todavía estoy con un poquito de gripe, les cuento. Por lo tanto, el total de esas multiplicaciones nos daría ¿cuánto? Creo que nos daría poco más de 5000 quetzales, ¿verdad? 140, 30 más 100, no, perdón, más 60, 25. Son como 5000. 5700. Exactamente, muchísimas gracias, 5700 quetzales. Eh, Eso sería si aplicamos un WEPS, últimas en entrar, primeras en salir. Ahora, tanto en el PEPS como en el WEPS, si se dieron cuenta, somos muy respetuosos con los precios, muy respetuosos, muy, digamos, controladores de los precios. Llevamos mucho control de los precios de cada material, porque así tiene que ser cuando hablamos de procedimientos reales. Estamos respetando mucho los precios con los que verdaderamente se compraron las yardas,
Pero si ya fuera un método promedio, bueno, pues allí ya cambia toda la situación porque con un procedimiento promedio, como su nombre lo indica, ya no me estoy quebrando la cabeza con respetar em, esos precios o llevar control estricto de esos precios de adquisición, sino que si fuese un promedio, créanme que estaría bastante sencillo porque tomaríamos 8,950 quetzales, que es el total que corresponde a todas las adquisiciones, y lo dividiríamos entre 350 yardas, que de hecho pues es el total de las adquisiciones, 350 yardas. Y al hacer esa división entre esos dos totales, obtendríamos un precio promedio de aproximadamente 25 quetzales, 25,57 por ahí. 714. Exacto. Gracias. 25,5714 si usáramos 4 decimales. Excelente. Y entonces, lo que haríamos sería darles a esas 200 yardas, pues ese precio, ¿verdad? De 25,57. Si fuesen solo 2 decimales los que nos indicarían a utilizar 25,57 por 200 yardas, pues entonces serían más o menos unos 5,114 quetzales de material utilizado o de costo de materia prima utilizada. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Licenciada, perdone, no me quedó claro con el tema del promedio. ¿Cómo fue que lo logró determinar? Claro, con el tema del precio promedio, lo que hacemos es tomar el total monetario, en este caso los 8,950 quetzales, ese es el total monetario de todo el material adquirido, 8,950 quetzales, y lo dividimos entre el total de las unidades adquiridas, que son 350 yardas, y entonces el resultado de esa división nos da 25 quetzales con 57 centavos. Listo, licenciada. Y ese Gracias. sería el precio a utilizar para servirle. De hecho, no es conveniente, lo quiero aclarar desde ya, perdón, no es conveniente eh, sumar los tres precios y dividirlo entre tres, porque muchas personas me hacen eso. Em, no es el procedimiento que tenemos descrito en el libro de texto. Yo puedo entender que quizás en otros libros pues pueda estar de esa forma, pero en nuestro libro de texto no está hecho de esa manera y vamos a ser respetuosos. Entonces, es decir, hay personas que me dicen, bueno, hay que sumar 20 quetzales, más 25 quetzales, más 30 quetzales. Eso me da 75 quetzales y lo divido entre 3. Y eso me daría 25 quetzales exactos y con esos 25 trabajan. Eh, es un criterio respetable, pero no es el que vamos a usar. El que vamos a usar es el que está descrito en nuestro libro de texto. Y repito, sería de tomar el valor monetario total, 8,950 quetzales, y dividirlo entre las 350 yardas. Entonces, a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, esto es lo que vamos a hacer mañana. Solo que ya enfocados específicamente en los datos que aparecen en la página 89. Sí, 88 y 89. Bueno, los datos realmente están en la 88 y en la 89 ya están los cuadros. Em, ¿Alguna otra inquietud?
Le comprendo su punto de vista, pero en los procedimientos reales tenemos que ser sumamente respetuosos con los precios. Entonces, pues aunque parezca extraño o exagerado, sí tenemos que detallar en nuestro cuadro de control que son 100 yardas a 20 y 100 yardas a 25. Tenemos que detallarlo de esa forma eh, porque como su nombre lo indica, tenemos que respetar los precios reales, no podemos promediar. No nos está permitido nunca calcular un precio promedio cuando estamos trabajando procedimientos reales. Entonces, pues puedo parecer muy estricta, pero así son los procedimientos, ¿verdad? Solamente en el procedimiento promedio sí se permite calcular promedios, pero en los reales tenemos que ser muy detallistas. De hecho, em, a veces me dicen, pero qué exageración, em, tener que decir incluso cómo quedan valorizadas las existencias para el siguiente mes, para el mes de febrero. Qué exageración tener que decir, por ejemplo, bueno, quedan 10 yardas a 25 quetzales y quedan 140 yardas a 30 quetzales. Y estar detallando todo eso en el cuadro, pues lo sentimos muy exagerado, me dicen a veces, pero así son los procedimientos reales. Los procedimientos reales tienen esa cualidad. Ahora, usted me estaba mencionando ya lo que corresponde al precio de los productos, ¿verdad? Sí puedo entender perfectamente su punto de vista de que ya al momento de determinar un precio de venta, pues ya podamos entonces hacer algún tipo de cálculo promedio. Eso sí podría suceder ya cuando estemos haciendo cálculos para establecer un precio de venta por producto, pues sí, ya podríamos entonces manejar un solo costo por unidad fabricada, pero eso ya lo vamos a hacer más adelante. Dentro de los propios cuadros de evaluación de materiales que vamos a hacer mañana, sí tenemos que respetar mucho los precios y dejar detallado los precios de cada cantidad de materiales. No sé si me explico. Licenciada, una consulta del día de mañana. Vamos a ver más ejemplos de estos o ejercicios. Ah, por supuesto. De hecho, ya vamos a entrar de lleno. Esto solo es una diapositiva que me está ayudando a darles una idea de lo que va a venir el día de mañana, pero ya mañana en la página 88, si tienen su libro a la mano, están los datos que vamos a empezar a usar para hacer ya formalmente los cuadros de evaluación de materiales. No se preocupe. Ya mañana todo muy bien detallado. Esto es solo un pincelazo de lo que vamos a estar haciendo mañana. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Fíjese que llevando lo que usted está explicando a la realidad y según lo que algunos compañeros han comentado, pues le quiero contar mi experiencia. Yo tengo una empresa donde confecciono uniformes ¿Cómo no? y el tema de las yardas de tela y todo este tipo para sacar el costeo a la hora de que nosotros primero pues entramos a cotizar el producto. Y luego cuando ya terminamos de hacer la producción, definir qué fue el costo final, ¿verdad? En efecto, la forma en la que usted lo está planteando es, pues es la correcta porque nosotros nos toca a veces tenemos rollos de tela que ya tenemos ahí guardados que se compraron en un precio y otros rollos de tela porque no alcanzó la producción que tuvimos que comprar a ese día para poder completarla. Entonces sí hay que especificarlo bien el valor real de cada cosa, aunque hayan 5 valores, ¿verdad? Claro, Porque si no, en realidad el costo no va a ser el costo de producción real, ¿verdad? claro, Y no claro. vas a poder determinar
al final cuánto gastaste en tu producto, porque a veces cuando tú cotizas es una proyección de cuánto te va a costar el producto, pero el precio real del costo está cuando finalizas la producción y sabes exactamente qué utilizaste, ¿verdad? Claro, claro. Sí, sí. Claro, gracias por su comentario. Sí, así es. Aunque en realidad, pues no solamente existen los procedimientos reales para poder llevar este control, también están, como les mencionaba, los precios promedio y hay otros más. Fíjense que nosotros solamente abordamos 3, 2 reales y un promedio, pero en realidad hay más métodos. Dentro de los métodos promedio hay también otros procedimientos. Nosotros el que abordamos en cuanto a método promedio es el promedio continuo o promedio constante, pero también está el método del promedio periódico y aparte también hay otros que a mí me está como entrando la inquietud de dejarles a investigar cuáles otros más pueden haber, porque sí hay más métodos. Lo que pasa es que solo estamos mencionando los más comunes o los más útiles, pero hay otras maneras de costear. Ahora, em, sí, gracias por su opinión. Los procedimientos reales se caracterizan por respetar muchísimo el precio, ¿verdad? Al que fueron compradas las materias primas. Sí quiero hacer la salvedad y voy a regresar un poco acá. Quiero hacer la salvedad de que estos procedimientos son a nivel contable, porque no necesariamente en la realidad, quiero decir, no necesariamente en lo físico, a eso voy, no necesariamente en lo físico tenemos que respetar ese orden. Por ejemplo, a mí me decía un estudiante, fíjese que en donde yo trabajo, pues utilizamos el PEPS, utilizamos primeras en entrar, primeras en salir. No, perdón, al contrario. Él me decía, en donde yo trabajo utilizamos webs, últimas en entrar, primeras en salir. Pero realmente lo físico, en la bodega se tienen que sacar primero las más antiguas porque los materiales son perecederos, se echan a perder rápido. Entonces, le tenemos que dar salida a las más antiguas, porque si no, sería una pérdida, ¿verdad? Terrible de materiales. Entonces, y aunque parece que se tenían en las condiciones necesarias de, qué sé yo, refrigeración, qué sé yo, de igual manera había que darle salida primero a lo más antiguo, porque por razones de duración, ¿verdad? De vida de los materiales, había que darle salida a los más antiguos, en lo físico. Pero contablemente lo que se aplica es un UEPS, últimas en entrar, primeras en salir. Y está bien, es comprensible que así sea. Entonces, en la práctica, no, o en lo físico, lo que hacemos en la bodega no necesariamente tiene que ser lo que estamos mostrando a nivel contable, porque puede ser, como les decía, de que los materiales sean perecederos y entonces haya que en la práctica hacer un PEPS, ¿verdad? En lo físico hacer un PEPS, pero quizás en lo contable estamos haciendo un WEPS. Ahora, vamos a aprender por qué razón cuando los precios de los materiales están aumentando y cada vez son más altos, ¿por qué razón conviene aplicar un WEPS? Porque desde ya les anticipo que cuando están en alza los precios, que de hecho así, eso es lo que está sucediendo con la mayoría, o me atrevo a decir con todos los materiales y productos en general, cuando los precios cada vez son más altos,
lo más conveniente para nosotros es aplicar el método de últimas en entrar, primeras en salir. En cambio, cuando no hay inflación, cuando es deflación, cuando los precios están cada vez más bajos, cuando van descendiendo, lo conveniente es aplicar el método de primeras en entrar, primeras en salir, el PEPS. Entonces, de todo lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla, lo que conviene es lo que está en el cuadrante superior izquierdo y en el cuadrante inferior derecho, es decir, esos cuadrantes que tienen colores rojo o corinto, no sé cómo lo ven, y el que tiene un color como celeste o azul. Porque lo que nos interesa, fíjense qué curioso esto, lo que nos interesa es que la materia prima utilizada o consumida en el área de producción sea valorizada con los precios más altos que el empresario ha tenido que estar pagando por comprar precisamente los materiales. Entonces, a veces los estudiantes se sorprenden con esto, me dicen, pero ¿por qué interesa que costeemos los materiales con los precios más altos que se han tenido que pagar? Porque necesitamos precisamente que ese costo de producción refleje los precios más altos o las cantidades más fuertes que el empresario ha tenido que desembolsar para que entonces el precio de venta que el empresario va a definir sea un precio de venta congruente, sea un precio de venta que a él le permita precisamente recuperarse de esos precios altos que ha tenido que estar pagando. Entonces, cuando los precios de los materiales están continuamente al alza, lo indicado es un WEPS, porque echaríamos mano de las últimas compras de materiales, porque las últimas compras de materiales son las que tienen los precios más altos. Y en el caso de que los precios de los materiales fueran a la baja, pues lo conveniente es echar mano de los precios de los materiales que se compraron más antiguamente o de primero, porque esos precios antiguos son los más altos. Entonces, en resumidas cuentas, lo que interesa es lo que está subrayado, que la materia prima consumida se valorice a precios altos, a precios altos. Fíjense que volviendo acá a esta imagen, definitivamente es mucho más importante usar un WEPS en este caso en especial. Es más importante un WEPS porque es más conveniente un WEPS. Porque usando un WEPS, los materiales nos van a quedar valorizados a precios más altos. Y eso también nos va a permitir que al momento de determinar nuestro precio de venta, pues nosotros también seamos como que más conscientes de esos grandes desembolsos que hemos hecho y que entonces el precio de venta que definamos sí sea un precio de venta que nos permita recuperar esos desembolsos fuertes que hemos hecho, ¿verdad? Eh, tenemos que estar entonces conscientes como empresarios de la necesidad de recuperar los desembolsos que hemos hecho, pero principalmente los desembolsos más fuertes que hemos hecho. Entonces, acá el punto de vista es un poco diferente muchas veces a lo del área común. Me dicen, es que en el área común nos enfocábamos más en el bienestar social, en el bien común. No era el punto de vista del empresario en realidad. Bueno, acá ya dentro de la carrera en sí, en este quinto semestre, sí tenemos que ver las cosas desde el punto de vista del empresario. Claro que al empresario le conviene que su costo
esté integrado, pues precisamente con los precios más altos que le ha tenido que pagar, porque a él le interesa recuperar precisamente esos desembolsos más fuertes. Entonces, sí es importante que nosotros podamos identificar en qué situaciones es bueno aplicar un PEPS, en qué situaciones es mejor aplicar un WEPS, pero para ello pues vamos a entrar de lleno el día de mañana a los ejemplos. Lo que les puedo anticipar la noche de hoy es que definitivamente si los precios de los materiales están siendo cada vez más altos o más caros, hay que aplicar un WEPS. Últimas en entrar, primeras en salir. Y si definitivamente los precios de los materiales que compramos para la producción, pues sí están teniendo un comportamiento a la baja, lo más conveniente es aplicar un PEPS, primeras en entrar, primeras en salir. Les quiero contar que a veces, pues, para comprender esto necesitamos hacer números y a veces me dicen, quienes tienen experiencia laboral en todo esto, me dicen, pero mire, la SAT no nos autoriza a usar un WEPS. Y tienen mucha razón porque eso, pues, sucede, ¿verdad? Pero nosotros podemos hacer uso de la contabilidad administrativa y podemos aplicar un WEPS en esa contabilidad administrativa que hacemos a diario y entonces determinar de una manera más lógica, más adecuada, nuestro costo de producción, específicamente de los materiales, usando un WEPS y de esa manera llegar a definir un precio de venta que verdaderamente tenga lógica, tenga congruencia con esos costos, que sea un precio de venta que no solo nos permita recuperarnos de esos costos altos, sino que también nos pueda dar una ganancia, ¿verdad? Un margen de ganancia. Entonces, aunque nos podamos sentir limitados por la ley, porque no podemos en la empresa aplicar un WEPS, porque la SAT no lo autoriza, bueno, realmente en lo que corresponde a la contabilidad administrativa, pues sí nos podemos hacer, nos podemos poner a hacer, perdón, los cálculos correctos, por así decirlo, aplicando un WEPS y definiendo un mejor precio de venta. Entonces, eh, y digo un mejor precio de venta porque a lo mejor utilizando otros métodos que no son el WEPS, cuando los precios de los materiales van al alza, pues tal vez los precios de venta que hemos llegado a definir no sean entonces los más adecuados, ¿verdad? Entonces, eh, pues realmente nada nos limita, a la larga, nada nos limita a definir de una mejor manera nuestro precio de venta. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a ir viendo más adelante, siguiendo con la teoría, y no los quiero aburrir demasiado porque les quiero contar que dentro de unos minutos vamos a hacer una actividad práctica. El segundo elemento del costo de producción es la mano de obra. Ustedes pueden ver que hay varias fotografías acá. La mano de obra, pues, es el esfuerzo humano, pero si hablamos de mano de obra directa, hablamos específicamente del esfuerzo humano para transformar la materia prima en producto. De las 3 fotografías que hay acá, solamente 2 de ellas se refieren a mano de obra directa, es decir, al esfuerzo humano para transformar los materiales en producto. ¿Cuál de estas 3 fotografías ustedes ven como más
de mano de obra indirecta. Los que están en la El de oficina. la La oficina. de la oficina, licenciada. Exactamente, exactamente. La fotografía en la cual están personas allí en escritorios con computadoras, esa fotografía corresponde más, o corresponde, mejor dicho, a mano de obra indirecta, porque no son personas que están transformando los materiales en producto. Ahora bien, sí quiero ser muy clara con lo que voy a decir, y es el hecho de que tampoco es correcto decir que todo aquel empleado que está en un escritorio con una computadora, pues entonces es mano de obra indirecta. Porque esta clasificación solamente se refiere a lo que es producción, a lo que son las fábricas, las industrias. Entonces, estamos hablando que dentro de lo que es el departamento de producción, por supuesto que hay secretarias, hay gerente, hay subgerente, hay encargados, hay supervisores. Entonces, a esas personas que están haciendo un trabajo administrativo, pero dentro de lo que es un departamento de producción o dentro de lo que es una fábrica, por supuesto que se les llama mano de obra indirecta, pero no vamos a decir nunca que un vendedor o que un gerente de ventas es mano de obra indirecta, porque entonces ahí ya no estamos dentro del área de producción. Ahí estamos dentro de lo que es un departamento de ventas y eso pues ya no tiene nada que ver con costos de producción. La mano de obra directa, entonces, interviene en forma precisa en la transformación de los materiales, tal y como está la fotografía de arriba en la fabricación de automóviles. De hecho, la mano de obra directa pues forma parte del costo primo juntamente con la materia prima directa. Ahora bien, la mano de obra indirecta que corresponde a la fotografía de abajo, pues es el pago de aquellas personas que no puede aplicarse específicamente a una orden de producción en específico o a un proceso de producción en específico. Entonces, la mano de obra indirecta se acumula dentro de los costos indirectos de fabricación para poder ser derramados en la producción, pues ya después de una manera prorrateada o promediada. Era lo que les decía, perdón, el pasado martes, de que si el gerente de producción tiene un sueldo, vamos a decir de 10,000 quetzales, este gerente de producción, pues definitivamente su sueldo también tiene que ser considerado como un costo para nosotros, como un costo de producción o un costo de fabricación. El problema es que es más difícil llevar ese sueldo de 10,000 quetzales hacia los productos, ¿verdad? A decir, bueno, ¿cuánto de esos 10,000 quetzales le correspondería a cada producto fabricado? Es mucho más difícil identificar entonces ese, ese trabajo del gerente de producción en los productos. Ustedes no me dejarán mentir de que el trabajo de un obrero o de un operario es mucho más fácil identificarlo en los productos. Es mucho más fácil, por ejemplo, identificar el salario de un obrero o de un operario en un producto a identificar el sueldo de un gerente o de un supervisor en un producto fabricado. Entonces, esa también es otra situación, es otra característica que tenemos que considerar. Y en cuanto a lo que son sistemas de salarios, les voy a mencionar dos. El que es a base de tiempo. Estamos hablando de un pago que puede ser por hora, por día, por mes, bueno, por quincena, por mes. Y también están los salarios en base a producción.
los cuales se llaman a destajo. Estos sistemas de salarios en base a producción son los que remuneran de acuerdo a lo producido, de acuerdo a cuántas unidades, a cuántos productos podría ser, a cuántos productos ha elaborado la persona. De esa forma se le va a pagar su salario. O a veces, pues, pueden ser piezas de productos, ¿verdad? No necesariamente un producto completo, pueden ser piezas, lo que está haciendo esta persona. Entonces, los sistemas a destajo se refieren a un pago por pieza o un pago por producto elaborado. Y no solamente existen estos dos tipos de sistemas, hay más. Yo estoy ahorita pues contemplando la posibilidad de dejarles una investigación en la cual ustedes tengan que indagar precisamente sobre los sistemas de salarios que se encuentran vigentes en el país, porque a lo mejor hay más, yo no sé, ustedes van a tener que em, leer posiblemente en el Código de Trabajo qué sistemas de salarios se encuentran vigentes en Guatemala. Ahora, los costos indirectos de fabricación incluyen el material indirecto, la mano de obra indirecta, incluyen todo aquello que no es material directo y todo aquello que no es mano de obra directa. Entonces también incluyen, por ejemplo, la energía eléctrica, esa iluminación que es necesaria para toda el área de producción. A lo mejor necesitamos lámparas que estén encendidas todo el día para que los empleados puedan tener la suficiente iluminación para fabricar los productos. Puede ser también el agua potable y no solamente de pues los servicios, sino también podríamos hablar de agua que es necesaria para lavar algún tipo de materiales o de instrumentos o de herramientas para la fabricación de productos. Em, Quiero hacer acá una aclaración porque en una ocasión me decía un estudiante con toda razón, me decía, bueno, el agua potable sí puede ser un material directo cuando, por ejemplo, estamos hablando de la fabricación de bebidas. Claro que sí, el agua potable puede ser en algunos casos considerada un material directo por la importancia que pueda tener en la fabricación del producto. Puede ser un elemento fundamental, básico para hacer el producto. En ese sentido, el agua sí sería un material directo, pero en otro tipo de procesos productivos, pues el agua puede ser un material indirecto, ¿verdad? Si no es fundamental para hacer el producto. Y también tenemos acá las depreciaciones o el desgaste físico de las herramientas, de la maquinaria. Recordemos que también ese desgaste físico de estos equipos de producción se tiene que recuperar. También tienen que formar parte del costo. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. No, bueno, estoy Ok. entendiendo. Los Si no, por favor, pues alquileres. la grabación dice. A veces me dicen, si estamos tomando en alquiler un local o un edificio para poder fabricar allí los productos, ¿será que ese alquiler también tiene que formar parte del costo de producción? Claro que sí, claro que sí. Sí. Ustedes como productores, como fabricantes, pues van a querer recuperar absolutamente todos sus costos, ¿verdad? Y es un error muy frecuente de que no tomemos en cuenta todos los costos. Les quiero decir que en la vida real sí es un error muy frecuente. Yo he visto casos en los cuales, por ejemplo, por decir algo, no toman en cuenta el valor del alquiler que pagan como parte de los costos. Y yo les digo, bueno, eso también es
necesario porque es parte del costo de fabricación. Si en ese lugar se están haciendo los productos, pues definitivamente el alquiler que se está pagando por ese lugar también tiene que formar parte del costo de producción. Y me dicen, no sabíamos, no lo estábamos contemplando. Entonces realmente los costos que creen tener no son realmente los costos en los que están incurriendo, ¿verdad? Eh, yo lo voy a dejar hasta aquí por cuestiones de horario porque tengo más imágenes que mostrar, pero por cuestiones de tiempo voy a dejar de presentar y vamos a pasar a una actividad. De hecho, pues también considero que es conveniente detener la grabación porque pienso que pues esto ya no es necesario grabarlo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este momento? Bueno, espero que la actividad me salga bien porque yo me estoy también comenzando a acostumbrar, estoy empezando a conocer este, esta herramienta, bueno, este lugar de pruebas. Entonces, vamos a ver acá. Ok, bueno. En el área de chat o de mensajes, ahí está. Les acabo de colocar una dirección para que se hagan una prueba. No se vayan a asustar, por favor.